Ya, antes no avisaba, ahora no aviso cuando estoy grabando. Tía, Dígame. duda, ¿qué es esto que está frente a mi pantalla? Que dice, This meeting is being recorded. No sé, ¿habrá sido donde yo empecé a grabar? ¿Debe aparecer eso? ¿Sí? Pues apreté continue. Que Ah, yo ya. siempre, cuando pasa algo, siempre prefiero asegurarme preguntando. Sí, pero como a mí no me aparece lo mismo que a ustedes, no caché. A mí me preguntó, ¿quiere salir de la reunión o Ah, continuar porque han empezado a grabar la reunión? Yo entonces creo eso que debe era, ser. Ahí pero en es una cosa, español, porque usted sin tu consentimiento, una cosa así. sí, el Joaquín le salió en inglés, entonces tiene que ver con eso. A mí también me salió por grabar, sí, a mí igual me salió lo mismo. Ah, ya ven que a mí no me sale eso. A mí también me pareció eso al entrar. Ah, qué buena. Ay, las actualizaciones de Zoom. Eh, Me dijo que si estaban grabando me podía salir. Voy a compartir porque me estaban pidiendo el Classroom. Se los mando a todos por si acaso. Se lo acabo de mandar y les voy a mandar alguien me dijo el código, por si es que les parece con código. Ahí está el código. Código. Debe ser como una nueva eh, política de privacidad del Zoom, yo creo. Porque antes no estaba. Cuando yo grababa, ponía play de grabar, no me salía nada. Ya. Ya vamos a repasar. Exacto, Patricio. Hoy día tenemos la prueba de la epopeya para por fin terminar con la epopeya. Igual me cansa la epopeya porque como son siempre textos tan largos, todo es tan largo que igual es agotador. Y ahora cuando entremos a la unidad del amor, es poesía y los textos son cortitos, así que igual los poemas son mucho menor que leerse, a veces eran como 5 hojas de epopeya, así que, por fin vamos a terminar esto de la epopeya. Por eso hoy día vamos a retroalimentar la unidad 1 y vamos a hacer el repaso a modo general y para finalmente a las 2 de la tarde les voy a activar su prueba, ya para que espero que les vaya excelente. Ya. ¿Qué vimos en la unidad, cierto? A pesar de que pareciese que fueran muchas clases, en realidad tuvimos 6 clases de la epopeya nomás. Así que igual no fue tanto. Y lo que trabajamos en nosotros fue, primero, ¿cierto? Trabajamos grandes proezas, trabajamos cómo explicar la epopeya, después trabajamos grandes hazañas y aprendimos a hacer síntesis, ¿cierto? A hacer resúmenes de los acontecimientos más importantes de la epopeya. Luego trabajamos qué nos mueve a actuar y trabajamos en cuanto a inferir las creencias, ¿cierto? Porque ¿qué nos mueve a actuar? ¿Qué movía a los personajes? ¿Por qué hacían ese tipo de cosas? ¿Por qué peleaban? ¿Por qué viajaban? ¿Por qué hacían? Entonces, eso tenía detrás, ¿cierto? Las creencias, los valores culturales de la epopeya, etc. Y luego el héroe, trabajamos con el héroe, ¿cierto? Describimos cómo era el héroe de la epopeya, cuáles eran sus características, qué era lo que se pretendía que fuera también un héroe. Luego trabajamos con los personajes y trabajamos en la comparación de las características principales de estos personajes, porque no todo es el héroe, ¿cierto? También tienen vasallos. Y finalmente trabajamos con algo muy importante que era la violencia en las epopeyas, ya que también sucede que, ¿cierto? Sobre todo que las epopeyas están insertas en guerras. Y ahí me dice el Patricio, es cierto, que trabajamos mucho en cuanto a las habilidades, sobre todo la explicación, trabajamos mucho en cómo contestar las preguntas, trabajamos mucho, ahí me dice cómo Aquiles iba a tener honor por si, claro, cuando trabajamos con el honor, que era una de las características principales del héroe, y sobre todo de Aquiles, el de los pies ligeros. Ya.
Vamos a hacer aquí una breve síntesis de lo que hicimos. Entonces, primero tenemos que decir que la epopeya, ¿qué es? Es una composición literaria, ¿cierto? En verso o a veces en prosa, que fue una de las principales al principio cuando nos costó entrar, porque no sabíamos, por ejemplo, cuál era el Mío Cid. Decíamos, ¿es el cantar del Mío Cid o el poema del Mío Cid? ¿Cómo es el Mío Cid? ¿Cierto? Entonces teníamos esa duda. Y claro, pues porque la epopeya se escribe en verso, y quedó claro que se escribía en verso porque estaba hecho para que las personas los recitaran, para que las personas los cantaran de pueblo en pueblo. Y por ende, la forma más fácil de recordar esto es a través de escribirlo en verso y que rime. Estos versos, esta historia, ¿cierto? Estas composiciones literarias siempre contaban las grandes hazañas de estos personajes heroicos, estos héroes, que generalmente forman parte, ¿cierto?, el origen de esta estirpe. Ellos nos representan ciertos valores, virtudes, honor, etcétera, de estos personajes y cómo debería ser la gente que vive en este pueblo. Abordan las acciones que componen la tradición de una nación y de una cultura, por eso son bien educativos en realidad la epopeya. Y representan grandes virtudes y valores épicos como el honor, la valentía, la honradez, la fuerza, la fidelidad y el respeto. Y vimos aquí las características de la epopeya, que eran las siguientes. La epopeya es un poema de carácter narrativo, de origen popular y generalmente anónimo, ¿cierto? Vimos que generalmente son anónimos porque como son poemas que se recitaban y la hacían, dijimos, ¿cierto?, que la gente en esta época no sabía escribir y por ende solamente era parte de la tradición oral, y yo decía un poema, lo cantaba como a modo de canción, otra persona se la aprendía y etcétera, y ahí se iba pasando esta tradición. Relata grandes hazañas de protagonistas por un individuo de espíritu heroico. El héroe quien protagoniza esta historia, esta epopeya, encarna los valores más altos y admirables para el pueblo, y poseía las llamadas 4 virtudes que dijimos, que era la fuerza, la prudencia, la justicia y la templanza. Después vimos, ¿cierto? Aquí tenemos las características del héroe, que dijimos que el héroe resume el ideal de ser humano. Así tenía que ser la gente de la época. Aquí tenemos a Aquiles, al de 300 y a Hércules. Aquí tenemos personajes que son nobles, valientes, buenos compañeros, sabios y justos. Son seres extraordinarios porque superan los límites del ser humano normal y por eso siempre son dignos de ser admirados. Como son estereotipos de personajes de cómo debería ser la sociedad, son dignos de ser admirados. Todos queremos ser como ellos. Luego trabajamos, ¿cierto?, con los temas que aborda la epopeya, que tienen que ver siempre con los viajes y con las guerras. Ya, esas son las temáticas principales. O a veces son héroes que van viajando y terminan en guerra. Pero o es uno o lo otro. Ya que estos resultan ser escenarios ideales para que el héroe demuestre y exponga sus actitudes. Su objetivo siempre va a ser de carácter nacionalista, porque quieren mostrar los valores que existen en la nación y aportar a la conformación de la identidad de los pueblos. Por eso tiene que ver este objetivo nacionalista. Nos muestran ciertas creencias, es el estado de la mente en el que el individuo supone verdadero el conocimiento de la experiencia. Por ejemplo, nos muestra, ¿cierto?, las creencias religiosas, que creen en muchos dioses, o en uno, o en menos, etc. Creencias morales o normativas, qué está bien, qué está mal. Por ejemplo, no estaba mal matar. Ellos tienen otro concepto de vida, otra visión. Para nosotros está mal. ¿Ya? Para ellos era súper bien irse a guerra. Bien, podían mostrar todo su valor y la valentía, pero para nosotros en este mundo del siglo XXI, no está bien irse a la guerra. Es lo último que podemos, al último que podemos optar. Y luego las creencias sobre el entorno. También una de las características son los valores, ¿cierto? Son principios, virtudes, son positivos, ¿cierto? De gran importancia, y ahí tenemos un ejemplo de la justicia, la honestidad, la amistad, la responsabilidad, el sacrificio, el respeto, la tolerancia y la lealtad.
Luego hablamos del héroe épico, ¿cierto? Que suelen ser, pero no siempre son seres divinos, ¿ya? A veces son dioses o semidioses, pero a veces son personas normales como el mío sí. Posee capacidades sobrehumanas, a eso sí, independiente de que, por ejemplo, nosotros los humanos somos fuertes o valientes, ya el héroe es sobre la normalidad. Él es como el Capitán América, ya tiene exaltados todas estas virtudes humanas. Y son personajes heroicos y son arquetipos de valores o virtudes. Luego 5 vimos, ¿cierto? Que aparecen, ¿cierto? Tenemos esto de los cantares de gesta, que así se llaman estos cantares, estos poemas que se empiezan a recitar. Y luego cuando se escriben pasan a ser una epopeya. Pero al principio son cantares de gestas. Y los cantan los juglares, ¿cierto? Y ellos relatan, ¿cierto? Lo que acabamos de decir, que son proezas nobles y que son fieles a Dios. Tienen un carácter heroico, siempre tienen un narrador omnisciente, nunca va a narrar el personaje, siempre va a ser a partir de un narrador omnisciente, un otro narra, y los acontecimientos se narran en pasado. Hablamos, y finalmente la última clase que tuvimos sobre la violencia, que dijimos que por qué en realidad el héroe necesita situaciones de violencia, ¿cierto? Porque la guerra es la aprobación del candidato del héroe. Eso, y el Patricio me dice para hacerse famoso, claro. Es que ahí es donde puede mostrar todo lo que es la valentía, etc. Un héroe no será tal si no demuestra al mundo que posee virtudes heroicas como la lealtad, la valentía, la sabiduría, la humildad, la tenacidad, la constancia, el esfuerzo, etcétera. Es el único momento donde ellos pueden exponer todas estas virtudes. Porque su fama será eterna. Exacto. Eso es súper importante lo que dice el Patricio. En realidad, como que los personajes, ¿ya? Si Patricio se sube, lo que termine la clase, se va a subir sola a la 1. Ya lo dejé programado, que lo subo. Una de las características de es la forma de concebir la vida, ya como dice el Patricio, muy importante, es que los hombres de esta época quieren trascender, quieren ser famosos, quieren que su vida, que se hablen de ellos por siempre, ¿ya? Quieren trascender, ¿ya? Y eso, y ellos dicen así como, quieren que los poetas hablen de ti toda la vida, quieren estar escrito en un libro, eso quieren, ellos quieren ser famosos por siempre, y por eso hacen estas grandes hazañas. El campo de la guerra es el espacio en el que el héroe se acrecenta ante los ojos del resto y lo convertirá en un ejemplo a seguir. Y finalmente es en la guerra donde las tradiciones antiguas encontraron la forma de mostrar cómo actúa un héroe, sometido a la adversidad, la fuerza del destino y sobre todo a la amenaza mortal del adversario. Y ahora vamos a ejercitar. Quiero que presten atención, vamos a leer este capítulo que es del... ¿cómo se llama? No me puedo acordar cómo se llama esta epopeya. Y no le puse el nombre ya, pero vamos a leer este extracto de esta epopeya y vamos a responder unas preguntas para dar décimas para la prueba de hoy. Ya, son como 6 cantares. Sí, son 6 aquí son 6 versos. Pero no me sé, no me puedo acordar, pero aquí está hablando, parece que este es del el cantar de Roldán. Ese, ¿ya? Lo hemos trabajado en otras clases, pero con otros versos. Sí, y ahora vamos a trabajar estos. Ya, les voy a leer un poquito esto y vamos a responder las preguntas. El rey Carlos, nuestro emperador, el Grande, 7 años enteros permaneció en España. Hasta el mar conquistó la altiva tierra. Ni un solo castillo le resiste ya, ni queda por forzar muralla, ni ciudad salvo Zaragoza, que está en una montaña. La tiene el rey Marsil, que a Dios no quiere. Sirve a Mahoma y le reza a Apolo. No podrá remediarlo. Lo alcanzará el infortunio. Ya, aquí es muy importante, por ejemplo, que dice, claro, que el gran rey Carlos, ¿cierto? Que el emperador, que el emperador de España conquista toda la tierra de España, pero tienen que tener en cuenta que en España pues, también
Sí, pues ahí, como dice el Patricio, conquistó todo hasta el mar. Y España es una de las tierras en disputa que también está por el Miocid, ya por Rodrigo Díaz de Vivar. España estaba en muchos problemas. España no era completamente católica, ni todo España era español. Ya aquí vivían muchos reyes que eran de musulmanes y los españoles los querían expulsar. Y sobre todo esto tiene una de las características principales es esto de Dios, ya que es una de las características que el héroe necesita también creer en un Dios. Y por eso dice acá que reinan todos lados, excepto, ¿cierto?, salvo Zaragoza. Zaragoza no, porque lo tiene el rey Marsil, que Dios no lo quiere, porque él le sirve a Mahoma. Aparte de que está usurpando la tierra de España, aparte de eso, cree en otro Dios. Entonces, esto tiene que ver mucho con estas guerras, estas cruzadas que se impartieron sobre todo en España de poder encontrar la tierra y sobre todo en otros, y que se impartiera y que todos creyeran en el Dios católico. Continuamos. El rey Marsil se le encuentra en Zaragoza. Se ha ido hacia un vergel bajo la sombra, en una terraza de mármoles azules se reclina. Son más de 20.000 en torno a él. Llama a sus condes y a sus duques. Oíd, señores, que azote nos abruma. El emperador Carlos de Francia, la dulce, a nuestro país viene, y a confundirnos, no tengo ejército que pueda darle batalla para vencer a su gente. No es de batalla la mía. Aconsejadme, pues, hombres juiciosos, guardadme de la muerte y la deshonra. No hay infiel que conteste una palabra, salvo Blancandrín, el castillo de Vallehondo. Entre los fieles, Blancadrín es juicioso por su valor, buen caballero por su nobleza, buen consejero de su señor. Le dice al rey: nada temáis, enviad a Carlos orgulloso y altivo. Palabras de servicio fiel y de gran amistad, le daréis osos y leones y perros, 700 camellos y 1.000 azores mudados, 400 mulas cargadas de oro y plata y 50 carros con los que podrá formar un cortejo con largueza. Pagará así a sus mercenarios. Mandadle decir que combatió bastante en esta tierra, que a Aquisgrán en Francia deberá volvérsele, que allí lo seguiréis en la fiesta de San Miguel, que recibiréis la ley de los cristianos, que os convertiréis en su vasallo, para honra y para bien. ¿Quieres rehenes? Pues bien, mandémosle 10 o 20 para darle confianza. Enviémosles a los hijos de nuestras esposas, así parezca. Yo le entregaré al mío. Más vale que caigan sus cabezas y no perdamos nosotros libertad y señorío hasta vernos reducidos a mendigar. Ya. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo que primero empieza a hablar, ¿cierto?, del rey Carlos, que es rey de todo, que conquistó hasta el mar, excepto Zaragoza. Y aquí empieza a hablar, ¿cierto?, del rey Marsil, que es el que está en Zaragoza, ¿cierto? Y sí, pues le va a pedir el rey Marsil ayuda y sobre todo a Blancadrín, como dice el Patricio. Y ahí imagínense que el Blancadrín le dice que mejor le den al rey Carlos porque no van a poder, ¿cierto?, pelear con ellos porque su ejército es muy grande. Y sí, pues ahí como dice el Patricio, hablan cómo les van a pagar, con leones, perros, oro, etcétera. Y lo más importante aquí, que dice, ¿quieren rehenes? Pues mandémosle 10 o 20 para darle confianza. Enviémosle hasta nuestro hijo. El Blancandrín quiere mandarle hasta los hijos de rehén al rey Carlos. Hasta los hijos del rey, así. Porque dice, más vale que caigan sus cabezas y no perdamos nosotros la libertad y el señorío, hasta vernos reducidos a mendigar. Prefieren entregar a sus hijos como rehén que ellos mismos entregarse. Ya, eso, y por ejemplo, ahí el narrador nos está mostrando así como el rey Carlos es muy bueno y es rey de todo porque es católico, versus este cochino rey Marsil con Blancandrín, que creen en Mahoma y son capaces de entregar hasta sus hijos de rey. ¿Se dan cuenta de eso? Prosigue Blancandrín.
Por esta diestra mía y por la barba que flota al viento sobre mi pecho, al momento veréis deshacerse el ejército del adversario. Los francos regresarán a Francia en su país. Cuando cada uno de ellos se encuentre nuevamente en su más caro feudo, y Carlos en Aquisgrán su capilla tendrá para San Miguel una gran corte. Llegará la fiesta, vencerá el plazo, el rey no tendrá de nosotros palabra ni noticia, es orgulloso y cruel su corazón. Mandará cortar las cabezas de nuestros rehenes. Más vale que si mueran ellos antes de perder nosotros la bella y la clara España y padecer los quebrantos de la desdicha. Los infieles dicen, quizás tenga razón. El rey Marsila escuchó. ¿Ven? Y ahí como que el rey Marsil sabe que, y Blancandrin saben que van a matar a los rehenes y así todo les da lo mismo y van a mandar a sus hijos de rehén. Y dice ahí, quizás, y los infieles dices, quizás tengan razón. Como que los infieles, la gente que son los vasallos de Blancandrin, están de acuerdo con ellos y el narrador le dice, los infieles, dice. Sabemos que el narrador está 100% a favor del rey Carlos. A sus consejeros, llama a Clarín de Balaguer, Estamarín y a su par Eudropín y a Priamón y Guarlán el barbudo y a Machiner y su tío Maheu y a Juner y Malibán de ultramar y a Blancandrín para hablar a su nombre. Entre los más felones toma 10 aparte y les dice, señores varones, iréis hacia Carlos. Está ante la ciudad de Condre, a la que ha puesto sitio. Llevaréis en la mano ramas de olivo en señal de paz y humildad. Si gracias a vuestra habilidad podéis llegar a un acuerdo con él, os daré oro y plata a profusión, tierras y feudos a la medida de vuestros deseos. ¿No os colmáis con ello? Dicen los infieles. El rey Marsila, ha escuchado a sus consejeros, dice a sus hombres, señores, partiréis, llevaréis en las manos ramas de olivo, y les diréis al rey Carlomagno que por su Dios tenga clemencia, que no verán pasar este primer mes sin que yo esté junto a él con 1000 de mis fieles, que recibiré la ley cristiana y me convertiré en su deudor con todo amor y toda fe. ¿Quiere rehenes? Pues en verdad los tendrá. Con ello obtendréis un buen acuerdo, dice Blancandrín. Marsil manda a traer 10 mulas blancas que le había enviado el rey de Adalia. Son de oro sus frenos, las sillas tienen incrustaciones de plata, los mensajeros montan, llevan en las manos ramas de olivo, van hacia Carlos que en Francia tiene su feudo. No podrá remediarlo, Carlos lo engañarán. Ya, entonces aquí, ¿cierto? Nos termina de describir cómo Blancandrín y Marsil, el rey, quieren engañar al rey Carlos de España, ¿cierto? Y están dispuestos hasta a convertirse a la religión cristiana para poder librarse, ¿cierto?, de polvo y paja respecto a la situación. Vamos acá. ¿Qué le falta por conquistar al rey Carlos? Ahí el Patricio, que ha participado un montón, quiere darme su respuesta. Le falta conquistar. Ah, el Santiago Benumán levantó la mano. Ah, ya. Santiago Benumán, ¿puede responder la siguiente? Yo le pongo la décima a usted. Vamos a dejar aquí ahora al Patricio con Patricio Gutiérrez, octavo. Y luego le pongo, lo vamos a dejar así, que levanten la mano y ahí me responden. Qué bueno, porque así mejor. No se me había ocurrido. Sí, vos Maximiliano también puede. Santiago levanta la mano. Maximiliano va a los terceros. Dice, ¿qué diferencia al rey Marsil del rey Carlos? A, que Marsil sirve a Mahoma y Carlos es cristiano. Que Marsil cristiano y Carlos no cree en la religión. Que Marsil no profesa ninguna religión y Carlos sí lo hace, y B, que Marsil continúa con la tradición de los dioses romanos, es decir, es politeísta. Ya, ahí era, ¿a quién dije? A Wenumán. Ya. La A. La A. Excelente. Bien. Oh, ¿qué pasó? Ya, Wenumán es Santiago, ¿verdad? Santiago Wenumán.
Sí. Gracias, Santiago. Tiene una décima. Ya, Santiago. Tiene una décima y nada más de participación. Ahora va el Maximiliano. Ya, Maximiliano Espinosa, le toca. ¿Por qué el rey Marsil cree que no puede enfrentarse al rey Carlos? A, porque tiene creencias diferentes que no les permite enfrentarse. B, porque el rey Carlos es muy engañoso y teme que lo confunda. C, porque el ejército de Carlos ha amenazado a su familia si lo enfrenta. Y D, porque no posee un ejército fuerte para enfrentarlo. Dele el Maximiliano. La D, dice Maximiliano. Correcto. Ya, y ahora quiero que participe el Benjamín Mercado, que también está ahí a la punta del cañón. Ya, Benjamín Mercado. ¿Qué características destacan a Blancandrin? ¿Su juicio y su nobleza? ¿Su valentía y su astucia? ¿Su simpatía y cordialidad? ¿O su fuerza y agresividad? Ya, Benjamín Mercado. Me dice que es la D, de Diosito. No, tenía otras características más. Dele otra respuesta. ¿Qué me pone? Dele otra a Benjamín Mercado. Ahí me dice la B, su valentía y su astucia. Sí. Vamos a dejar, es la A. Sí, excelente. Ya Benjamín Mercado, igual que con la décima, no se preocupe. Ya, y ahora le toca a la Colomba. Ya, Colomba. ¿Por qué se le llama infieles a los súbditos de Marsil? ¿Porque suelen engañar a su esposa? No, yo no quiero, ¿No quiere? porque B, no me porque... acuerdo, me desconcentré a la mitad del texto. Ya, vamos a ver quién levante la mano me dice. A, porque suelen engañar a sus esposas. B, porque creen en Mahoma y no en Dios. C, porque son desleales con sus amigos. O D, porque son traidores con su rey. ¿Cuál? ¿Por qué se llaman infieles a los súbditos de Marsil? ¿Quién levantó la mano? El Diego. Ya, dele Diego Salamanca. Que el Diego no ha participado otras veces. Diego Salamanca, dele. Ah, dice, porque creen en Mahoma. Sí, vos está al principio. Perfecto. Sí, no, Patricio, no es la de los vasallos, porque por eso se les llama infieles a los súbditos de Marsil. Acuérdense que Carlos cree en Dios y hablamos de que Marsil y Blancandrin creen en Mahoma, y por eso eran infieles, eran impuros. Mire, y dice, los infieles dicen, quizás tengan Y razón. yo dije la B y no quise hacer la B. Pucha, la Colomba, no alcancé. Te lo perdió, pu. Uno. Anoté las décimas para hoy que van a ser para el Patricio, el Santiago, el Maximiliano, el Benjamín Mercado y el Diego Salamanca. Recuerden entonces que de las dos les voy a habilitar la evaluación de la epopeya. Ya tienen dos textos que leer. No, tres textos. Ya, dos textos, uno es un poquito más largo, después viene el segundo y después viene uno que es un texto muy pequeño. Ya. Para que tengan buena suerte y estudien y le den un vistazo al PowerPoint y estudien un poquito. Les voy a mostrar algo que hice. ¿Profe, hay prueba? ¿Perdón? Dígame. ¿Hay prueba ahora? Sí, pues la prueba de la epopeya. Partimos diciendo eso en la clase. Y de hecho, hasta cuando desperté me lo recordaron porque yo lo había anotado en mi calendario del celu. Ah, perfecto. Sí, hoy día es la prueba de la epopeya. Yo tengo una décima que no usé nunca.
Sí, miren, eso es lo que les voy a mostrar. Ya, les voy a mostrar lo siguiente. Pucha, esta cuestión que se baja cada rato. Google. Aquí están mis hojas de cálculo. Yo les voy a mandar esto durante la semana, ¿ya? Todavía no lo tengo listo porque todavía no termino de revisar, pero ahora tengo todo listo para la semana, así que voy a alcanzar a hacer esto. Voy a revisar toda la actividad y les voy a mandar a ustedes este correo, donde ustedes van a poder tener acceso a esto, que aquí están todas las décimas, ¿ya? Aquí están las décimas de la unidad 0, ya ahí salen los nombres, interpretando mito era la primera guía, después la otra guía era idea principal y secundaria, estas, las de participación en clase, les voy a poner décimas por esta misma actividad, se las voy a poner acá, y va a contabilizar cuántas décimas tienen. Y luego tenemos de la epopeya que tuvimos 6 actividades, y la de participación, me parece que tuvimos 5, voy a revisar. Sí, en esa yo tuve una décima. Ya, esa, más la de participación en clase, por ejemplo, lo de ahora, y más los del trabajo de lectura. Ya, vamos a tener, eso lo voy a dejar todo y ustedes van a tener acceso a esto. Ya se los voy a mandar. Y así, para que sepan todas las décimas que tienen y cuando yo se las ponga en webclass, porque recuerden que en webclass aún no les he puesto ninguna décima. Ya, eso. Y por último, decirles que hablé con el profesor Pato. ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron, profe, podemos ver las pruebas? El profe Pato sabe. Ya, lo hice. Así que ahora pueden ustedes, voy a dejar habilitada esa sección hasta el viernes en webclass, para que ustedes puedan ver en qué se equivocaron en las pruebas anteriores. ¿Ya? Les dejé habilitada la prueba de la unidad 0, la primera de lectura del Cantar del Niño Cid y la de Lautaro Joven Libertador de Arauco, para poder ver su prueba, y todo lo ven en webclass. Ve que en la parte izquierda ustedes tienen donde dice las pruebas realizadas y no realizadas. Ahí ustedes van a acceder a la de lenguaje, dice realizado, y ven el informe. Y ahí van a poder ver en qué se equivocaron y en qué no. Tía, ¿se acuerda que usted me había dicho que la de Lautaro yo no la había hecho la prueba? ¿Sí? Ya, yo me metí a webclass la semana pasada con mi madrastra y me salía que sí la había hecho. ¿Me puede mandar por correo ese pantallazo, Colomba? Bueno, Porque a mí me sale que no. Miren, está ahí. Por más que el Patricio me esté diciendo que chao, nos vemos el miércoles, todavía me queda tiempo. Y aquí tengo webclass y evaluación, informes de aprendizaje. Octavo básico. Y aquí tenemos la de Lautaro, ¿verdad? Lautaro, y le voy a poner aquí reasignar. Ya, la Colomba es de apellido Espinosa. ¿Ve? Mire Colomba. pero en el webclass cuando uno se mete ahí a si la dio y no la dio, me parece que sí la di. Ya, usted mándeme ese pantallazo, Colomba. Y después con esto, yo voy a mandar este pantallazo y se los voy a mandar a los webclass, a los que ven esa cuestión. Y les voy a mandar ambas pantallazos para que me digan dónde está su prueba, porque yo a ustedes no la encuentro y a usted le dice que sí la hizo y a mí me dice que no la hizo. ¿Ya? Entonces, para ver eso con evidencia, me lo manda. Así que eso para todos. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? ¿No? Todo claro. Ya, perfecto. Entonces a las 2 se habilita la prueba, la hacen, avancen con su lectura de Dónde esté mi corazón, porque el miércoles vamos a hacer, voy a entregar las indicaciones de la actividad que tienen que hacer. Recuerden que vamos a hacer un trabajo y para que tengamos puros 7. ¿Ya? Javiera, dígame. La Javi me dice yo. ¿Hasta cuándo está habilitada la prueba? Desde las 2 hasta las 11:59 minutos. Hasta como a las 12 de la noche.
Eso, ya. Entonces, ya si no hay más preguntas, voy a dejar de Chao, grabar para que profe.